¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Libro de Cielo. Saludamos cordialmente al doctor Salvador Tomasini. ¿Qué tal, doctor? Muy ¿Cómo bien, está? Ale, Buenas. gracias. Ale Carrega. Hola, Ale. ¿Qué tal, Ale? López, ¿Cómo estás? Su servidora. Se dice hola tocaya. Hola. Hola, tocaya. Su servidora. Alejandro, buenas Hola, noches. doctor. Alejandra Hola. López. Bueno, seguimos en el 12. Continuamos, doctor. Sí, continuamos. 1234. Febrero 12 de 1918. Las iglesias desiertas y sin ministros. Continuando mi habitual estado, el siempre amable Jesús se hacía ver muy afligido, y yo le he dicho: amor mío, ¿por qué estás tan afligido? Y él: Hija mía, cuando permita que las iglesias queden desiertas, los ministros dispersos, las misas disminuidas, significará que los sacrificios me son ofensas, las oraciones insultos, las adoraciones irreverencias, las confesiones pasatiempos y sin fruto. Qué interesante Sí. párrafo, ¿no? Ujú. Porque en realidad está... Vamos a tratar de medio verlo un poquito. Cuando las misas sean, ¿qué? las Disminuidas. misas, ¿Se disminuirán las misas? probablemente porque ya no habrá tantos ministros, tantos sacerdotes. Pero Quizá- disminuir la misa o la cantidad de misa. Bueno, ahí dice cuando Las- misas sean disminuidas. Las misas. No lo aclara, pero podrían ser en los dos sentidos, ¿no? Tanto en el sentido de cantidad Ujú. como en el sentido de integridad de la misa. O sea, una misa que podría disminuirse si no se le da el valor y si no se le da todo el contexto, la forma de la misa, ¿no? Pero de todas maneras, sea una o sea otra, la pregunta es, ¿se podrían disminuir las misas en el aspecto de cantidad? Ya está, ¿no? O sea, en realidad ya las iglesias cada día desgraciadamente están pues menos personas. Los ministros son menos también. Ujú. Entonces las ocupaciones de ellos, o sea, no les permiten estar diciendo misas continuamente. La gente ya no va a misa, ya no tiene esa costumbre. Entonces se han ido disminuyendo, sí, y hay lugares en donde prácticamente ya no hay misa. Además, las ciudades están siendo ya más grandes y las iglesias quedan más lejos ahora ya de las personas, menos posibilidades de que asistan a misa más personas. Así es. Aparte también, ¿no? En fin, es toda una serie de problemas, pero en realidad sí las misas han ido siendo cada vez menos, ¿no? Ujú. Y también yo diría que un poquito en cuanto al contenido, como que se le ha quitado. Ahora las misas estas que se dicen así tan rápidamente, Ujú. que a veces parece que van de carrera, no sé si lo hayan notado, Sí. en algunos lugares, en algunas iglesias, y como que se pierde el fondo de lo que es la misa. Todo ese conjunto de actos, conjunto de recuerdos, conjunto de lecturas que van alrededor del centro de la misa, que es la Eucaristía, prácticamente se ha ido acelerando. Probablemente para que la gente no se vaya y que pueda acudir a sus trabajos. Quizá el ministro, el sacerdote tenga mucha prisa por salir. No sé, pero se le va quitando el contenido a la misa, ¿no? Entonces, cuando esto se permita, y repetimos, desgraciadamente parece que ya estamos en ese tiempo, ¿por qué lo permite Jesús? Porque dice que ya las oraciones van a ser insultos, los sacrificios van a ser ofensas. Pero es tremendo. Sí. Las oraciones van a ser insultos. O sea, una oración mal hecha, una oración que está viciada o en la fe o en el objeto de la oración. Ujú.
en la fe. ¿Por qué minada en la fe? Porque prácticamente ya no tenemos esa certidumbre, esa firmeza en nuestra fe. Ahora se ha vuelto una fe un poquito cultural, diría yo, familiar, de herencia, en que la persona dice creo, pero es un creo tan débil que no nos permite enfrentar cualquier situación conflictiva, no nos lo permite enfrentar desde el punto de la fe. Y como que nos desmoronamos, ¿no? Entonces las oraciones que están viciadas en la fe, que no creemos que esto pueda suceder, que tenemos ciertos conflictos en nuestra creencia en Dios, es una oración que yo diría es perfecto, es un insulto. ¿Sí? O cuando está viciada en la finalidad de esta oración, cuando que la oración debería ser un acercamiento a Dios para agradecerle, para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo, en fin. Y que generalmente la oración ahora es de petición. Y de una petición que a veces ni siquiera tiene el concepto espiritual, sino que es una petición totalmente material. Entonces la oración es un insulto. ¿Qué otra cosa? Dice, las adoraciones y reverencias, las confesiones pasatiempos y sin fruto. Mejor no hablamos de estas cosas tristes. Y dice, cuando permita, a mí me llama la atención esa palabra, cuando permita, porque quiere decir que antes defendía que la misa continuara y que todas las cosas continuaran porque eran benéficas para él y para la criatura. Sí, yo pienso que se permita es por la dureza del hombre, ¿no? Sí. Porque si no lo permitiera, entonces estaría él atentando contra la libertad del ser humano. Uh-huh. Cuando el ser humano quiere hacer esto, porque ya no tiene esa certidumbre, esa fe en lo que está haciendo, tiene que empezar a buscar algo que le dé un contexto, una fuerza, pero una fuerza material. ¿Esto se podría llamar la pasión de la iglesia? Que dice Jesús que la iglesia tiene que pasar por la pasión también. ¿Estos serían indicios de la pasión? Serían indicios, serían como los comienzos de esa pasión, ¿no? Yo me imagino, y perdón que lo diga de esta manera, pero cuando un ministro, o sea, un sacerdote, va a decir una misa y que esa misa realmente él la viviera en su interior, pero la viviera realmente sin ninguna mínimo duda de lo que está haciendo, o sin ninguna, no sé, costumbrismo, sin ningún costumbrismo, porque luego se vuelve un trabajo. O sea, lo pueden tomar como un trabajo por la repetición que se hace. Pero cuando un sacerdote dice esto realmente convencido, eso atrae a la gente. Atrae a la gente. Pruebas, bueno, así rápidamente, Padre Pío. Uh-huh. Padre Pío, o sea, donde la gente iba, pero Padre Pío estaba viviendo su unión con Cristo en ese sacrificio que es la misa. Cuando esto se pierde, el sacerdote tiene que empezar a buscar modos de atraer a la gente, y a veces hasta modos grotescos. Sí. Grotescos, empezar a decir cosas mundanas, empezar a hacer, no sé, chascarrillos dentro de esa función, y eso, pero eso puede atraer a un determinado número de personas, porque digan que es simpático, que agradable y todo, pero también ese pueblo que está ahí reunido no está yendo a misa, está yendo a una función teatral. Uh-huh. Sí. Solo para entretenerse un ratito, ¿no? Así es.
Entonces, en ese sentido también están disminuidas las misas y todo se convierte en una ofensa, en un ultraje a Jesús. Por eso digo que es tremendo lo que está diciendo ahí, Sí. y que desgraciadamente ya es actual. Ujú. Ya es actual. Sí, ya. Ya no es algo utópico, sino ya está sucediendo. Luego dice, por lo tanto, no encontrando más mi gloria, sino ofensas, ni el bien de ellos, no sirviéndome más, los quito. Pero arrancar los ministros de mi santuario significa que las cosas han llegado al punto más malo y que la diversidad de los castigos se multiplicará. Este es otro punto importante. Todo el mundo está esperando que algo, bueno, todo el mundo, todo católico que se interesa un poquito por los mensajes, por todas las apariciones marianas, por este final de los tiempos que se avecina, en fin, estamos buscando señales, pero señales fuera de la iglesia. Cuando Jesús dice en el Evangelio que deberíamos de saber distinguir, de saber reconocer las señales de los tiempos y del clima. Dice, si ven una nube y ven esto, es que va a llover, en fin, y no reconocen las señales del final. No se está refiriendo a la afuera. No se está refiriendo a la parte externa, a que si ya se cumplieron tantas semanas, a que si los 3 días de oscuridad, los 3 ¿no? días de oscuridad, que si el chip en la mano, tantas cosas que se han ido poniendo alrededor y hemos perdido de vista las verdaderas señales que son en el interior de la iglesia. Cuando esto se permita, esa es la señal perfecta para saber que hemos llegado al punto más malo de toda la historia. Y que ahora sí, de ahí en adelante, todo lo que vendrá está a punto de suceder. Pero ese a punto de suceder no es ni porque que van a ser, ¿cuántos años? Que 3 años, 7 años, que no sé cuántas cosas se dicen de tiempo. Que duran 7 años del gobierno del anticristo y todo. No, sino hay que entender, estamos llegando a un punto donde la iglesia está yendo a esa pasión, a ese seguimiento de Jesús en su pasión y en su agonía. Sabemos que no va a morir, o sea, eso es promesa de Jesús, pero sabemos que va a entrar en esa agonía. Y esa agonía es permitida por Dios. Ese es el punto. Permitida por Dios por la incredulidad, por la frialdad y de toda la iglesia, tanto jerárquica como los laicos. Y esto sí, en la actualidad se está empezando a ver que hay signos que nos están marcando que lo que está diciendo Jesús ahí está empezando a suceder. Entonces hay que estar atentos al interior de la iglesia, no al exterior. No si viene un cometa, o un meteoro, o un planeta que va a voltear la Tierra y que le va a dar... No, por favor, esas son tonterías. Lo que hay que ver es el interior de la iglesia, porque ese es el terremoto, esa es la erupción, ese es el tsunami, ese es el ciclón, eso es lo que nos va a acabar. Entendiendo que la iglesia somos cada uno de nosotros. Claro, claro. Y la iglesia, pero la iglesia en nosotros prácticamente está agonizando. Sí. Sí, o sea, Sí, creo que en eso es crisis. obvio. Son mínimos las personas que se acercan a la iglesia. Cuando hay alguna cosa
dentro de la iglesia una función, por ejemplo, esto de los desagravios. O sea, se juntan multitudes, pero multitudes, ¿cuántas serán? 50,000 personas. Y dice uno, wow, qué bárbaro. Sí, pero 50,000 personas en una ciudad donde hay 20 millones. Sí. ¿Qué son 50,000 personas? Nada. Sí, nada. Así que la fuerza, el contexto es infinitamente mayor la parte mala de la parte buena. Sabemos que con uno solo que se entregue y todo, Dios recoge aquello como si fuera de todos. Pero aquí se está refiriendo al decaimiento de la iglesia. Y ese está. No está diciendo lo que él recibe de reparación, sino está diciendo lo que está sucediendo afuera. Terrible, ¿no? Sí, no. Sí. Sí, ya nada más para cerrar, dice, ¿cómo es duro el hombre? ¿Cómo es duro? O sea, por la dureza del hombre nos merecemos todo esto. Así es. 12:35. Febrero 17 de 1918. El calor del querer divino destruye las imperfecciones. Me sentía un poco distraída y volcándome en el santo querer de Dios, pedía perdón de mi distracción. Y Jesús me ha dicho: Hija mía, el sol con su calor destruye los olores fétidos, la parte infecciosa que hay en el estiércol cuando éste es esparcido en la tierra para fecundar las plantas. De otra manera, se podrirían y terminarían por secarse. Ahora, el calor de mi voluntad, en cuanto el alma entra en ella, destruye la infección, los defectos que el alma ha contraído en su distracción. Por eso, en cuanto adviertas la distracción, no te estés en ti misma, sino de inmediato entra en mi querer, a fin de que mi calor te purifique e impida que te vayan a secar. Bueno, esto lo tendríamos que analizarlo desde dos situaciones diferentes. Aquí está hablando de la distracción de un alma que ya está encaminada en la divina voluntad y que de repente como que se le olvida un poco y se acerca hacia la voluntad humana. No vamos a decir hacia qué, sino hacia la voluntad humana. En ese momento, o sea, cuando se vuelve a hacer el acto actual, en ese momento Jesús, o sea, nos dice, mira, no te apures, a mí no se me olvidó, yo no me distraje, aquí está todo lo que yo hice para que te unas con ello. Y la divina voluntad entrando en nosotros nos purifica totalmente lo que hayamos podido adquirir en ese momento de distracción. Claro, siempre y cuando no haya sido un pecado ya serio. Porque si hubo pecado vamos a necesitar recurrir al sacramento, ¿no? Pero lo que es interesante es esto. O sea, esto es para todos y no nada más para las distracciones. Porque yo diría, en el momento que un alma que está empezando, que está conociendo y que quiere penetrar, que quiere empezar a vivir en esta voluntad y que Jesús nos empieza a prestar su voluntad, no a dárnosla, sino a prestárnosla, en cuanto la divina voluntad nos es prestada, esa divina voluntad lleva a cabo todos sus efectos en nosotros. No puede decir, bueno, sí entro, pero no hago lo que debo hacer. Y no podría convivir o estar en un alma en donde hubiera imperfecciones. Por lo tanto, eso se puede dar en la persona que está intentando vivir en la divina voluntad, no necesariamente cuando ya vive y se distrae, que es como se lo está diciendo Luisa, sino en cualquier momento, o sea, en ese inicio de vida. Por lo tanto, la purificación de esa alma se va llevando a cabo
en esos momentos en que Jesús nos va prestando su voluntad para irnos purificando. Yo diría que aparte de acostumbrarnos es purificarnos para que cada vez podamos ir teniendo más, no sé cómo decirlo, que seamos un receptáculo más apto para que la divina voluntad pueda permanecer en nosotros, ¿no? Y si Luisa, viviendo en las condiciones en las que vivía, se distraía, pues nosotros con mayor razón, ¿no? Claro. O sea, parece increíble, ¿no? Sí. Que dice, estaba un poco distraída. Nosotros tendríamos que decir, estamos muchísimo Mucho. distraídos. Pero bueno, confiando en esto, o sea, cada vez que la divina voluntad, aunque sea en un solo acto, pero tiene que hacer esto, tiene que ir purificándonos. Y luego cuando habla de ese reverdecer, ese darle vida, como si fueran como si fuera un vegetal, ¿no? O sea, creo que es muy obvio ese ejemplo. ¿Cuánto nos ama Dios, verdad? Uh-huh. ¿Cuánto nos ama? Uh-huh. Bien. 12:36. ¿Sí? ¿Quiere añadir algo? Sí, a mí me gustaría que lo repitiéramos despacito para irlo saboreando. Uh-huh. Sí, desde Jesús. Uh-huh. Hija mía, el sol con su calor destruye los olores fétidos. La parte infecciosa que hay en el estiércol, cuando éste es esparcido en la tierra para fecundar las plantas. El estiércol. Dentro del contexto de todo esto, lo que está hablando es de algo pútrido, de algo que está totalmente en descomposición, y que el sol, con su calor, con su luz, destruye todo aquello. Ese estiércol somos nosotros. Uh-huh. Ese estiércol es lo que está en nuestro interior. O sea, de toda esta vida, de todo esto, lo que hemos ido adquiriendo a través de nuestra vida. Y que el sol de la divina voluntad va a venir y nos va a purificar de todo. Sí, pero no que lo destruya, que lo convierta en algo bueno. O sea, primero lo quita. Quita aquella podredumbre para que, ya quitada, ahora él puede depositar ahí lo suyo. Y entonces reverdece, o sea, todo... fecunda las plantas. Somos como una planta. Nosotros fuimos creados en un estado de santidad original. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nuestros primeros padres fueron creados en el estado de santidad original, que era una participación de la santidad divina y de la naturaleza divina. Pero esta infección que recibimos, esta infección de voluntad humana, hizo que aquella planta se casi muriera. Pero tan no ha muerto que estamos aquí. Porque nosotros somos como el germen, ese germen ahí escondido bajo de esa capa de podredumbre, pero un germen que todavía es capaz de poder reverdecer. El problema es quitar esta capa. Ahora, esta capa la podemos quitar o podemos intentar quitarla desde nosotros mismos, pero quizás nos falte la fuerza, nos falte la luz, nos falte la manera de poder hacerlo. Pero si nos exponemos al sol de la divina voluntad, si yo quiero entrar y le digo, ven, y Jesús me la va prestando, van destruyendo todo esto y me van dando la oportunidad de yo también hacerlo y de poder reverdecer nuevamente, ¿no? Yo así lo veo, o sea... Aquí también pensando, a veces también ya cuando el estiércol está purificado sirve como fertilizante. Sí, claro. Se cambia de algo maligno a algo benigno para la plantita, o sea, ¿no? un acto que habías hecho malo, ahora se convierte en un acto... En un acto bueno. Divino. O si no en un acto bueno, cuando menos en
en la materia prima para el acto bueno, pensando en las miserias. Ajá. O sea, las miserias no son ni malas ni buenas. Tienen una finalidad. Ahora, esa finalidad yo la puedo destruir dándole otra. La finalidad es que la criatura pueda vencerlas para formar virtudes. Pero la puedo usar en sentido contrario y uso aquello para formar vicios. En el momento que esto se destruye, ahora tengo la posibilidad de usar lo otro, de darle la vuelta para lo otro, ¿no? Sí. Así es. Dice de otra manera que De otra manera se podrirían y terminarían por secarse. Ahora, el calor de mi voluntad, en cuanto el alma entra en ella, destruye la infección, los defectos que el alma ha contraído en su distracción. Por eso, en cuanto adviertas la distracción, no te estés en ti misma, sino de inmediato entra en mi querer, a fin de que mi calor te purifique e impida que te vayas a secar. así es. Bueno, pues muy interesante esta, muy cortita, pero muy interesante, igual que la anterior. Sí. 2 lecturitas, se nos termina el tiempo, pero 2 lecturas de veras muy interesantes. Para pensar bastante. Y para pensar bastante, así es. 12:36. Marzo 4 de 1918. La firmeza produce el heroísmo. Continuando mi habitual estado, me lamentaba con Jesús de mi pobre estado, y él me ha dicho: Hija mía, ánimo, no te apartes en nada. La firmeza es la virtud más grande. La firmeza produce el heroísmo, y es casi imposible que el hombre no sea, con la firmeza, un gran santo. A ver, ¿qué es firmeza? no cambiar. No cambiar, permanecer siempre en el mismo punto, no importa lo que pase. Ser fiel. Así es. Por lo tanto, cada vez que la criatura ejerce una virtud o ejerce un acto hacia Dios, ese acto debe de confirmarse en todas las situaciones. No importa qué pase, ¿sí? Y generalmente a veces se llega incluso a arriesgar la vida o a perder la vida por ser firme. O sea, el ejemplo clásico dentro de nuestro ambiente religioso es Juan el Bautista. Juan el Bautista defiende, o sea, es firme en su postura. No te es lícito tener a la esposa de tu hermano contigo. ¿Qué es eso? El adulterio. Y se enfrentó al emperador, se enfrentó al gobernador de ahí y le dijo: no te es lícito. Lógico, esa firmeza lo llevó al heroísmo y ese heroísmo lo llevó a ser lo que es. O sea, el martirio que recibió, lo recibió a sabiendas. Él sabía perfectamente lo que le iba a pasar si seguía en esa postura. Y esto deberíamos de copiarlo nosotros, no tanto por llegar a ser héroes, sino por ser fieles a la palabra de Dios, por dar la honra, todo lo que esa palabra requiere. No fijarnos en el heroísmo, sino fijarnos en la honra de Dios, ¿sí? Así que es precioso esto, ¿no? La firmeza produce el heroísmo y es casi imposible que alguien que sea firme no llegue a ser un gran santo. Es el ejemplo de todos los santos que hemos tenido en la redención, ¿no? Han sido firmes en su modo de pensar, en su modo de amar a Dios. Así es. Y en la iglesia, una de las características principales de la iglesia siempre ha sido esa firmeza en las verdades fundamentales.
O sea, la firmeza en la doctrina de la iglesia. Allá también aplicamos lo que dice Jesús en el Evangelio, el que es fiel en lo poco. Es fiel en lo mucho. ¿Es también lo mismo? ¿El que es firme en lo poco va a ser firme en lo mucho? Claro, porque el que es firme es el que está decidido incluso a perder su vida con tal de defender la palabra, las normas, el honor, el decoro de Dios. No importa en qué aspecto, en qué verdad, sino es en Dios. Pero esa firmeza no las va a dar Dios porque es un atributo divino. Sí, aquí sí es un poquito, o sea, la firmeza, la inmutabilidad es el atributo divino. La firmeza es donde se puede montar el atributo es la virtud, divino. Digamos. Exacto. Si yo no tengo este plano donde el atributo llegue y se monte, no puedo. O sea, primero tengo que ser firme y o sea, después sobre mi firmeza. En la medida que vamos entrando en la divina voluntad, es en la medida en que esa divina voluntad me hace ver la necesidad de mantenerme en donde estoy. Por eso Jesús siempre le dice a Luisa, hija, ¿qué haces? Cuando Luisa se intranquilizaba, ¿qué haces? ¿Te quieres salir? No, sé atenta. O sea, sé firme. Y cuando seas firme, cuando seas atenta, cuando estés siempre conmigo, entonces yo te voy a dotar con mi inmutabilidad. Y ahí ya no cambias. Y esos son los verdaderos héroes. Así es. Dice, es más, conforme va repitiendo sus actos, así va formando dos barreras, una a la derecha y la otra a la izquierda, que le sirven de apoyo y defensa, y reiterando sus actos, se forma en sí una fuente de nuevo y creciente amor. La firmeza reafirma la gracia y pone el sello de la perseverancia final. Tu Jesús no teme que sus gracias puedan quedar sin efectos en las almas firmes, y por eso a torrentes yo las vierto sobre el alma constante. Así que de un alma que hoy obra y mañana no, ahora hace un bien, ahora hace otro distinto, no hay mucho que esperar, no tendrá ningún apoyo, y ahora será lanzada a un lado y ahora a otro. Morirá de hambre, porque no tendrá la fuente de la firmeza que hace surgir el amor. La gracia teme derramarse, porque de ella hará abuso y se servirá de ella para ofenderme. Bueno, creo que es clarísimo todo lo que está diciendo, ¿no? O sea, Dios no se puede fiar de una persona que no es firme. De esa persona que hoy dice sí, mañana dice no, que podríamos compararla con el alma tibia. O las cañas secas que dice la Virgen, ¿no? O las cañas secas. O con los niños, cuando Jesús dice, yo no hago trato con niños. El niño que hoy dice sí, mañana dice no. Así que este obrar con firmeza nos está poniendo en el punto exacto en donde el alma que quiere vivir en la divina voluntad se debe mantener. Y lo voy a llevar a otros extremos. El alma que quiere vivir en la divina voluntad debe ser firme en no desviarse para nada, en no aceptar, en no cometer, voy a decir una barbaridad, pero bueno, en no cometer adulterio metiendo otras cosas que no son divina voluntad, metiéndolas aquí. Eso es como el cónyuge que es infiel y que no le basta su cónyuge para estar bien y tiene que buscar otros. Eso es adulterio, es un adulterio espiritual. ¿Eso sería el contemporizar? No necesariamente, o sea, el contemporizar es decir, bueno, pues ahí va más o menos, pero yo puedo contemporizar con algo sin entrar de lleno en lo otro. Sí, pero bueno, va. Un poco de tolerancia. Ok, te tolero esto, contemporizo contigo para llevarnos bien, llevar la fiesta en paz.
Pero lo que usted dice es mucho más radical, ¿no? Sí, porque el ser firme no contempla la tibieza. O sea, el ser firme es total. Si no soy firme, puede haber muchas variantes, pero el punto contrario a la firmeza es la traición, el voltearme. La debilidad. Y el caer en lo demás. Por eso ahorita yo decía que es como el adulterio, un adulterio espiritual. Me meto con otra persona que no es la que me corresponde. Me meto en otra espiritualidad, en otra doctrina que no es la que me corresponde. ¿Sí? Cuando que Jesús me está diciendo, me está pidiendo mi fidelidad absoluta y mi desapego absoluto para que Él pueda venir a mí. ¿Y ahí es cuando nos convertimos en reos de la divina voluntad? Bueno, yo diría que sí. Él lo dice en otros contextos, pero aquí estamos fallándole a la divina voluntad, ¿no? Así que, amigos, no seamos adúlteros espiritualmente. Seamos firmes. Seamos firmes, exactamente. Esto estuvo muy fuerte, esto último, de verdad. Sí, y es importante leer el libro de cielo para obtener ese heroísmo que quiere Jesús de nosotros. Así es. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Alejandra. Gracias, doctor. Amigos, y nos vemos en el próximo.